Diana, Sí. el compañero Aquí Nicolás estamos. Márcico nos va a ayudar a pensar en voz alta. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, bien, gracias. Bien, bien. Bueno, un ¿Por dónde quieren resumen, empezar? Ustedes un me dicen. resumen de lo que escuchaste, qué es lo que interpretaste, a dónde va no solo Cristina, sino el frente. Me parece que de alguna manera, Horacio, lo que hay que ver, y yo creo que lo que hay que destacar como foto principalmente, es la cantidad de dirigentes y la muestra de unidad que hubo, ¿no? Con esa foto, estábamos tratando de hacer memoria recién fuera del aire, hacía mucho tiempo no se veía una imagen con la vicepresidenta y con toda esa cantidad de dirigentes, ¿no? Ahí de respaldo, digo, la foto de unidad, y muy similar también a lo que fue la búsqueda en el 2019, la vemos hoy aquí en Plaza de Mayo, a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo, igual así todo, la gente y la dirigencia estaba ahí presente, y después podemos empezar a desmenuzar, si queremos, destacar un poco quiénes estaban allí. Digo, vimos gobernadores, ¿no? Esa muestra de federalismo que incluso tenemos que prestarle atención porque va a ser seguramente parte de la lógica de la fórmula que termine teniendo el Frente de Todos. Me parece que es clave. También importante no solo la presencia de Sergio Massa, que lo veíamos ahí, esa postal, ojo cómo arranca la imagen también. Veías a la vicepresidenta de la Nación, a Axel Kicillof, a Guado de Pedro, a Máximo Kirchner, a Sergio Massa. Esa primera foto, esa primera postal, me parece que de alguna manera es también una de las fotos de la tarde. Y después decir, por ejemplo, que se sumaron dirigentes como Cecilia Moró, también cada vez con más relevancia y más importancia dentro del Frente Renovador y del Frente de Todos. Estamos hablando de la titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que creo que la postal hoy es la postal de la unidad. Y por supuesto, esto es lo que se viene hablando mucho, que es ni más ni menos que la vicepresidenta como la gran conductora del proceso electoral en este año 2023 y también en el campo nacional y popular. Digo, quien va a manejar entonces claramente lo que sea la decisión final del Frente de Todos y quien conduce este proceso electoral 2023, que hoy quedó clarísimo en la plaza, 500.000 de personas, es la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Nicolás, hablabas recién del federalismo, ¿no? Y esto de esa imagen que se pudo ver en pantalla, en ese escenario, además, es un mensaje no solamente a la militancia, sino también a otros sectores de la sociedad. Por supuesto, hay una convocatoria de la vicepresidenta de la Nación a esta unidad. Esa palabra unidad la hemos escuchado mucho en el día de hoy y hay como una proyección hacia esa dirección. ¿Crees que, hablando desde el federalismo, desde las provincias, leen esa clave? Yo creo que sí. Me parece que también haberlo visto, por ejemplo, a uno de los grandes ganadores de los últimos domingos electorales, como fue el caso de Quintela de La Rioja, ¿no? El gobernador reelecto en La Rioja, me parece que es parte también del mensaje. Y con esto que decís también, creo que hay un pasaje clave del discurso de la vicepresidenta que deja ese mensaje y que se interpreta de esa manera en el territorio, que es ni más ni menos que no le pidan a otro compañero o compañera, a otro militante, que haga lo que ustedes no están dispuestos a hacer. Esto es cada uno que se rompa lo que se tiene que romper, dijo, ¿no? Así directamente, y esto es algo que ya la vicepresidenta lo viene repitiendo mucho. Puertas adentro del campo nacional y popular y del Frente de Todos, pero también lo viene diciendo mucho en público últimamente, ¿no? Antes sabíamos que lo decía en la mesa de Ensenada, por ejemplo, cuando le decía a los intendentes y a los dirigentes, agarren el bastón de mariscal. Bueno, hoy también se lo dice al pueblo en su conjunto, a la militancia en su conjunto, es no pidamos lo que no estamos dispuestos a hacer, y eso me parece que es una de las claves también de esta tarde. Uno de los temas tiene que ver con lo programático, más allá de la candidatura o no. En lo programático se hizo un eje central, la deuda externa. Sí. Vos sos un hombre también que cubre el Parlamento todo el tiempo. Exacto. Y sabemos que en pleno debate se levantó Máximo Kirchner al frente de ese bloque del partido gobernante. Y también es el criterio de Cristina. ¿Cómo sigue esta película de la relación con el fondo teniendo no solo a Massa, que viaja ida y vuelta para sentarse con el fondo, y qué crédito político para el después de una interna? Bueno, me parece, Horacio, que eso que acabas de decir y tomar como referencia, contar también cómo fue el proceso del 2013 en adelante en cuanto a cuáles fueron las decisiones políticas para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, habló de esas famosas 8 cuotas, ¿no? La vicepresidenta, que fue ese plan organizado ni más ni menos que por el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, a quien bueno, hoy conmemoramos con estos 20 años de su asunción. Me parece que eso va a ser la centralidad. ¿Pero por qué? Porque el debate que hay que dar puertas adentro, entiendo e interpreto del Frente de Todos hoy, es ni más ni menos que qué vamos a hacer con esa deuda.
Y dejó otro mensaje también con respecto a eso la vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Dice ni más ni menos que tenemos que discutir esto y hablar también de la ilegalidad de esa deuda. Claro, se violaron los estatutos del Fondo Monetario Internacional para que nos puedan dar ese paquete de dinero en el 2018, pero también se violó nuestro propio acuerdo, que es ni más ni menos que la Constitución Nacional. Entonces, ese debate, me parece que lo que está planteando ahí la vicepresidenta es: no podemos ir a elecciones con el Frente de Todos este año si no lo hacemos habiéndonos puesto de acuerdo con respecto a qué vamos a hacer con el Fondo Monetario de acá para adelante. ¿Logramos entrevistar, Yara? A Sergio Palazzo de la Bancaria, lo escuchamos. Un gran discurso, ha sido muy clara en el análisis de los 20 años desde Néstor a la fecha y también en plantear un modelo de país hacia adelante que necesita de profunda reforma para que haya un bienestar para los trabajadores y para toda la Argentina. ¿Cómo ves el futuro del Frente de Todos? Yo lo veo bien, creo que es un futuro muy competitivo en términos electorales, no hay mucho para... Mirá, como trabajador te lo digo, en el gobierno de Néstor y Cristina se sancionaron más de 70 leyes a favor de los trabajadores. Lo único que veo de la oposición hoy son proyectos para quitarnos derechos, la indemnización, los convenios colectivos. Así que creo que claramente los trabajadores tenemos que inclinarnos por esa opción que es el Frente de Todos. ¿Tiene que haber un candidato único o tiene que haber paso? Yo lo he sostenido siempre, ojalá haya un candidato único porque sea el que resuma un programa que es lo que Cristina nos está reclamando a todos los dirigentes hace rato. Gracias. Ahí escuchábamos a Palazzo entonces, con las repercusiones, por supuesto, del acto del 25 de mayo, con los 20 años también de la asunción de Néstor Kirchner. Escuchamos a la única oradora que fue Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto que esto tiene repercusión en el ala política, en el amplio espectro, Nicolás. Y continuando precisamente en esta ronda de preguntas, ¿no? Para ir desmenuzando, como dijiste vos en un momento. Cristina en un momento hizo referencia también a esta articulación entre lo público y lo privado, la necesidad de mirar a esa dirección. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, me parece otro de los pasajes centrales, ¿no? También del discurso de la vicepresidenta de hoy, porque me parece que ahí lo que intenta hacer, y es algo que por ahí en algunos momentos, cuando recuerdo, ¿no? Y trabajábamos cubriendo o sus discursos o algunas de sus decisiones en materia política durante sus gestiones como presidenta, había como un mito que se creó, me parece, y como mucha predisposición a hablar de que y a decir que la vicepresidenta hoy estaba en contra del sector privado. Y eso no fue así. Cuando uno ve, estudia, ve cómo fueron los acuerdos, cómo se hablaba o se negociaba con el empresariado en esos momentos, incluso cómo desde el entorno de la vicepresidenta hoy proponen que se hable y se negocie con el empresariado nacional, uno se da cuenta que está bien visto. El tema ¿cuál es? Claro, con las limitaciones que el Estado le puede proponer, ni más ni menos que para que todo lo que esas empresas produzcan, generen como puestos de trabajo, generen como recursos para nuestro país, sea ni más ni menos que en el beneficio y en la distribución del conjunto de la sociedad. Bueno, me parece que lo que está en debate es eso entonces. Che, acá no hay ningún fantasma, no es empresas privadas o empresas públicas. Pueden mixturarse, como pasa con muchas empresas. Digo, tenemos muchas empresas donde el Estado tiene el 51%, pero después el resto es justamente con participantes privados, del sector privado. Bueno, eso me parece que también es otro de los debates, y lo que se quiere hacer ahí es derribar un mito, ni más ni menos. Pueden convivir las dos cosas, es necesario que convivan y que en todo caso el Estado sea el que regula y enmarca esto para que sea para el beneficio del conjunto. En esto de quién juega y quién deja de jugar, la Corte Suprema tuvo hoy una lupa. Sí. Todo lo que pasa por el Poder Judicial, sobre todo si tiene que ser supervisado por una Corte criticada, bueno, hablando también de tu actividad parlamentaria, con un juicio a la Corte, donde está sospechada de todo. Exacto, bueno, ahí me parece que fue uno de los pasajes más fuertes y aparte entrando en la recta final, ¿no? del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo que me parece que hay para destacar, compañeros, es ni más ni menos que... A ver, el título para mí de ese pasaje es: nunca tuvimos un presidente de la Corte Suprema de Justicia tan cuestionado como el que tenemos ahora, ¿no? Claramente
planteando ahí la vicepresidenta una rivalidad, si se quiere, y un contexto con respecto a la figura de Rosati. E incluso habló, ni siquiera en el pasado, cuando nosotros llegamos a la gestión en el 2003, que había mucho para acomodar, ni siquiera en aquellos tiempos era tan cuestionable y tan descarado lo que se hacía desde la Corte Suprema de Justicia y desde el Poder Judicial como pasa ahora con la figura de Rosati. Me parece que ese es el título, esa es la postura que marca la vicepresidenta con respecto a este Poder Judicial. Y ahí claramente lo que hace es un llamado de atención donde, bueno, sin decirlo, lo que está diciendo es qué justicia queremos, es también lo que entra en debate en este nuevo año electoral, ¿no? Bueno, en estos temas de coincidencias históricas, ayer Marijuán, que es un fiscal que en algún momento mandó a excavar en la Patagonia a ver si encontraban cajas fuertes y dinosaurios, Exacto. Bueno, fue el mismo que ayer pidió el sobrecimiento Así de tal cual. Cristina en la ruta del dinero. ese fue el título de la tarde de ayer, me parece, Horacio. Totalmente. Entonces es muy difícil a veces chocar con la propia realidad, ¿no? Sí, y aparte también, y me parece que por ahí lo triste que a veces pasa y que esto en términos mediáticos y también políticos creo que tenemos que contemplarlo es, cuando vos ya hiciste todo ese planteo, todo ese despliegue, atacaste una figura pública en términos mediáticos sistemáticamente, llevaste las excavadoras, después, ¿no? ¿Cómo volvés? ¿Cómo volvés? O sea, no alcanza con decir solamente pido porque hay falta de pruebas contundentes el sobrecimiento. Digo, ya todo lo otro quedó planteado, ya la imagen está de alguna manera embarrada para la figura. No fue un hecho aislado solo judicial, fue multimediáticamente imaginado, pensado y puesto en pantalla. Yo quería abarcar otro aspecto, ¿no?, del discurso. En un momento, además de Cristina hacer una reseña desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y lo que costó también, ¿no?, porque ella hacía referencia precisamente a ese 20% solamente de los votos en aquella época, pero también hizo referencia a esto de las privatizaciones, por un lado, y también de que en la Argentina del comienzo de Néstor Kirchner se jubilaban unos pocos, ¿no? Bueno, a propósito de esto, y haciendo referencia a las AFJP, recordamos claramente todo eso, ¿cuál es tu opinión al respecto en lo que refiere a esta idea de remarcar la recuperación del sistema previsional argentino con un ANSES que todavía no existía para ese momento, pero cuál es tu opinión de acá en adelante con respecto a ese tema clave, por supuesto, cuando estamos hablando de los adultos mayores y de los jubilados y el derecho a jubilarse, ¿no? Diana, bueno, me parece que ahí yo creo que es uno de los pasajes que podemos también de alguna manera destacar o recoger en cuanto a elogios, sin decir los nombres, a las figuras que estaban arriba del escenario hoy. Pensemos en que Sergio Tomás Massa, el hoy ministro de Economía de la Nación, fue una parte súper necesaria en ese proceso con respecto al ANSES, a organizarlo, ¿no? Bueno, ni hablar después también de la figura del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Entonces me parece que de alguna manera es también elogios para, bueno, quienes están acá, muchos de los que están acá fueron parte de nuestros equipos en el pasado reciente. Bueno, apostemos también, y estos son los nombres por los que apostamos en ese sentido. Y con respecto a esto que mencionabas, hay que también recordar que, bueno, venimos con este debate en el Congreso que va a mejorar la jubilación, a incorporar a las jubilaciones a más de 800.000 argentinos y argentinas, en su mayoría argentinas. Bueno, eso también tiene que ver con otro pasaje de la vicepresidenta, que es cuando dice, este gobierno, a pesar de las diferencias y de las discusiones internas, sin duda fue mucho mejor de lo que podría haber sido otro mandato del expresidente Macri, ¿no? En el mundo del trabajo vimos no solo a Baradel, no solo a Yasky, lo vimos a Pablo Moyano y las fuerzas del trabajo, no solo esperando su redistribución, sino también la expectativa de poder incorporar a millones de argentinos que están en la precariedad total laboral. Bueno, ahí hay un debate, Horacio, que me parece que es fundamental porque no es solamente los casi 5 millones de monotributistas que tenemos en la República Argentina el día de hoy, donde los tenés incorporados de alguna manera en el sistema, pero quizá no con formas distintas de trabajar, sino también es poner justamente, ¿no?, allí y también ver qué pasa con incorporar y cómo incorporar a esos trabajadores también al sistema legal, ¿no? Gracias, Nico. Gracias, Gracias, Nicolás. Gracias. Tenemos que seguir compartiendo testimonios de la gente. Horacio, en la calle, Gabriel Camada, nuestro compañero, está cubriendo. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina? Excelente, la verdad maravilloso, emocionante, muy bueno. Uno de los momentos más importantes cuando le dijeron, Cristina,
presidenta, le cantaron o un periodo más y nos jodemos más. Sin embargo, ella ahí no dio ninguna clase de respuesta, ¿no? Lamentablemente no dio ninguna clase de respuesta, pero ella es la que conduce, así que la que decide. Si ella ve que lo mejor para nosotros es ella u otro, decisión de ella. Otra de las grandes frases fue: yo nunca voy a ser uno de ellos con respecto a la oposición, yo soy el pueblo. Por supuesto, nunca la derecha, jamás la derecha. ¿Crees que es la candidata para el Frente de Todos o quizás vaya a dar un paso al costado, como ya lo dijo y lo mencionó en varias oportunidades? Lamentablemente va a dar un paso al costado, pero ¿Para vos quién debería ser? Guado De Pedro. de Padre. Gracias, viejo. Muy amable. Vení. ¿Qué te pareció el discurso? Lo mejor, buenísimo, sincera por sobre todas las cosas. Hubo momentos importantes, emocionantes, como cuando la militancia le cantó Cristina Presidenta o cuando le cantaron una más y nos jodemos más. Sí, tal cual. ¿Y vos tenés dudas de que ella nos llevó 12 años, de verdad? En un momento de los importantes, en otra frase, manifiesta: yo nunca voy a ser uno de ellos con respecto a la oposición, yo soy el pueblo. Ella es del pueblo y nosotros somos de ella. Vamos, Cristina, Si no te amo. Si no es Cristina la candidata del Frente de Todos, ¿quién te gustaría a vos que sea? Lo que ella decida, ella es la jefa, ella es la que ¿Quién manda. crees vos que ella va a decidir? No lo sé, es ella, yo quiero que sea ella. Gracias.